Queridos hermanos y hermanas, nos entramos hoy a la clase número 4 del curso de Conocer al Espíritu Santo, la neumatología. Y en este tema 4 vamos a mirar el Espíritu Santo en Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe para comprender estos mensajes y para que avancemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes y que nos fortalezcas para aprender las cosas maravillosas que tienes que enseñarnos de Jesucristo. Espíritu Santo, tú eres quien inspiró a los autores sagrados para que escribieran estos escritos que vienen a nosotros. Por eso te pedimos que nos ilumines para comprender esos escritos que tú iluminaste. Ayúdanos a comprender la acción tuya en Jesucristo y sobre todo, ayúdanos en qué consiste ser disponibles para ti y que nos rindamos ante ti. ¿Eso qué significa? ¿Cómo funciona? Ayúdanos, Espíritu Santo, para que en todo momento sigamos lo que tú quieres realizar y avancemos por donde tú nos quieres llevar. Santo Espíritu de Dios, nos disponemos para ti. Queremos aprender de ti y vivir en ti. Te damos gracias por este infinito amor que nos tienes hasta quedarte a vivir con nosotros y hacer de nosotros el santuario donde tú habitas. Ayúdanos a vivirte y a fortalecer nuestra relación contigo. Mamita María, te damos gracias por tu compañía, por tu intercesión y por esa manera tan bella como nos llevas a conocer a tu Hijo Jesucristo. Enséñanos también a ser dóciles al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos entonces a ver nuestra clase de hoy. En esta clase de hoy, am, el profesor hoy es Manuel Tenjo, o sea, yo. Vamos a ver el Espíritu Santo en Jesucristo y hay mucho que decir al respecto del Espíritu Santo en Jesucristo. Hay mucho que decir, cosas muy bellas que nos ayudan a crecer. Esta experiencia del Espíritu Santo en Jesucristo nos hace crecer en distintos aspectos. Estamos mirando todo este módulo que se llama el Espíritu Santo en la iglesia, en la Sagrada Escritura. Ya nos hemos adentrado a acercarnos a la neumatología como tratado y en el aula virtual hay varios artículos y varios recursos que sirven mucho para la hora de trabajar la neumatología. Recomendados. Sobre la persona y los símbolos del Espíritu Santo que nos presentó Patricia, tienen en el material un libro fantástico y este de neumatología en el Antiguo Testamento es el libro el de Codina, Víctor Codina, Ven Espíritu Santo. Por favor, léanlo. Es un libro valiosísimo, ya está allí en PDF. Si ustedes lo quieren conseguir en, en físico, pues lo van a conseguir igual también. Pero es un libro fácil de leer y que vale la pena leerlo. Vale la pena. Y está los libros del Centro Carismático Minuto de Dios, también está el del Padre García Herreros, Ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo y del Padre Diego Jaramillo. ¿Por qué? Porque sobre este tema del Espíritu Santo se ha escrito mucho y aún así falta. Como que nos ha faltado llegar todavía a un punto clave. Esperamos llegar hoy. El punto clave de lo que significa rendirse a Jesucristo, al Espíritu Santo. Empecemos con esta afirmación sencilla. El Espíritu Santo atraviesa toda la vida de Jesucristo. Ese es el primer aspecto que quiero que señalemos. Cómo Jesucristo está al impulso del Espíritu Santo todo el tiempo, desde la encarnación, por supuesto. Toda la vida de Jesucristo es movida por el Espíritu Santo, una vida atravesada por el poder del Espíritu Santo. Por supuesto, eso lo vamos a detener, lo vamos a mirar. Jesucristo además promete el Espíritu Santo a todos los discípulos. Es un tema en que hemos trabajado a ver si podemos descubrir el quid de esas promesas. Y Jesús cumple la promesa del Espíritu Santo en varios escritos.
A veces nos sorprende y como que no queremos verlo todo, pero trataremos de ver todo el panorama y de aprender con todo el panorama. Bien, ubiquémonos en estos tres aspectos que vamos a desarrollar, con la idea de cómo hizo Jesús, cómo fue la relación entre Jesús y el Espíritu Santo para aprender nosotros de él. ¿Qué tal nosotros obrando así con esas maravillas que hacía Jesucristo al impulso del Espíritu Santo? Eso es bello. Veamos el primer aspecto. El primer aspecto de este Jesús al impulso del Espíritu Santo, movido por el Espíritu, al impulso del Espíritu Santo, y está desde antes de nacer y en su infancia. Cuando estoy hablando de Jesús, me estoy refiriendo al Jesús histórico, me estoy refiriendo a ese Jesús histórico, a ese que se encarnó en esa perspectiva, en esa línea. No estoy hablando, como diría el Evangelio de Juan, del verbo eterno con Dios allá en esa Trinidad Santa antes de la encarnación. No, estoy hablando desde la encarnación. Y desde la encarnación es desde el nacer y su infancia. Veámoslo de esta manera. Textos bíblicos que nos muestran esto. El Evangelio de Lucas va a ser bueno, nos va a mostrar esos elementos. En Lucas 1:35 dice el ángel a María, el Espíritu vendrá, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y lo que sigue, por eso están los puntos suspensivos, y lo que sigue, y la sombra o la nube del Espíritu Santo te cubrirá. Hay unas Biblias que traducen la sombra del Espíritu te cubrirá, otros dicen la nube del Espíritu te cubrirá. Así que la encarnación de Jesucristo en el seno de María se realiza por el impulso del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por un dinamismo que supera toda comprensión, que va más allá de toda comprensión. Ese punto debemos tenerlo en cuenta, porque nos ha mostrado a nosotros una fuerza del Espíritu Santo en Jesucristo desde la concepción, desde la encarnación, solemos decirlo, para que suene más bonito, desde la encarnación. Y es una acción del Espíritu Santo. Por eso a María se le llama a veces la esposa del Espíritu Santo, sobre todo desde el Concilio Vaticano II hasta el presente. Se ha dado a entender esa imagen de la esposa del Espíritu Santo. Pero entonces, notemos, desde el primer momento, desde la encarnación, que nuestra iglesia la celebra el 25 de marzo, ahí empieza esa presencia del Espíritu Santo en Jesús. O sea, tal vez nunca estuvo ausente. Es la manera de mostrarlo. Luego en el nacimiento de Jesús, en Lucas 2 del 9 a 10, el nacimiento de Jesús es gloria de Dios y por eso los ángeles cantan. Los ángeles van a cantar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Está un nacimiento mostrado bajo el impulso del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, y por eso en la presentación del niño Jesús en el templo, en Lucas 2, 27 al 35, el Espíritu Santo mueve a Simeón a reconocer al niño y a hacer una alabanza bella y una profecía sobre María, y luego aparece Ana, la esposa de Penuel, que lleva muchos años de viuda y que espera la promesa y también dice que el Espíritu Santo la lleva y hace oración en el Espíritu. Y ahí está ese Espíritu mostrándole a los otros, a Simeón, a Ana, este es el niño lleno del Espíritu. En Lucas 2, versículo 40 y el 52, aparece dos veces cómo Jesús crecía en gracia y en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, los hombres eran testigos de cómo este niño crecía espiritualmente y crecía físicamente a la par. De manera que a los 12 años tenía 12 años de crecimiento espiritual y 12 años de vida en la tierra. Eso es bello, porque de pronto algunos de nosotros tenemos, no sé, digamos 30 años de vida, de edad, pero no 30 años de experiencia o de impulso con el espíritu. No lo sé, puede suceder. Pero está mostrando eso.
antes de nacer y su infancia, toda su infancia, Jesús está al impulso del Espíritu Santo. No tiene otra manera de funcionar. Por eso habla con sabiduría, se expresa con sabiduría. Las personas que están alrededor se admiran de verlo. Así que hay un punto clave allí, una presencia permanente y constante del Espíritu en Jesús. Clave para nuestra vida. Clave. De manera que ya nos está mostrando a nosotros que no es una relación de un instante, atentos, para nosotros, para nuestra vida. La relación con el Espíritu Santo no es una cosa de un instante, de un momentito. Antiguamente en la iglesia, cuando no había avanzado la neumatología, lo vimos en la clase primera, mm, solo se decía gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o se decía por el Espíritu Santo y Jesucristo que contigo viven y reinan en la unidad del Espíritu Santo, esas frases trinitarias allí. Entonces el Espíritu Santo era como de paso. Tal vez algunos de nosotros no hemos tenido mucha presencia del Espíritu de pensar en Él, orar en Él, actuar en Él, pero aquí hoy nos está mostrando Jesús algo clave, hacer que cada instante de su vida esté al impulso del Espíritu. Y eso significa orar al Espíritu, pensar en el Espíritu, aquí estudiar sobre el Espíritu, revisar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Luego en el ministerio público de Jesús, si ya quedó la base sentada, es una relación con el Espíritu todo el tiempo, ya quedó la base sentada, ahora viene el desarrollo de su ministerio, ese desarrollo que el Evangelio de Lucas dice que tenía unos 30 años cuando empezó a hablar. Entonces en Lucas 13:22 va a aparecer el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Como ven, solo he puesto textos bíblicos de Lucas, hubiera podido poner el de Marcos, capítulo 1, o el de Mateo también podemos mirarlo. Aquí, porque estoy siguiendo como la línea de Lucas para que nos quede fácil ubicarlo en un evangelista. Ahora veremos los otros. Pero miren esto. En el bautismo, en el bautismo de Jesús, aparece una vez más, de una manera visible y en público, la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús, en forma corporal como de paloma, dice así San Lucas, en forma como de paloma. Es bautizado y cuando sale del agua, apenas sale del agua, dice, viene sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Forma de paloma quiere decir que Jesús anida, que el Espíritu anida en Jesús. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el de la paloma para mostrar, eh, por un lado, la fidelidad y por otro lado, la permanencia, el nido, fidelidad y permanencia, nido. Entonces, el Espíritu Santo anida en Jesús. Y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. La voz del cielo está mostrando el respaldo de Dios Padre a la actividad de Jesucristo. De manera que, ¿cuándo tiene Jesús el Espíritu Santo? ¿Solo desde el bautismo? Pues no. Aquí en el Evangelio de Juan dice desde la concepción. En el Evangelio de Mateo también nos dice desde la concepción. Jesús tiene el Espíritu Santo desde la concepción. El evangelista Juan nos va a decir, no, pues Jesús tiene el Espíritu Santo desde siempre. Y por eso el prólogo de la palabra estaba con Dios y era Dios, vivía con Dios, funcionaba con Dios. Entonces, desde siempre. Pero aquí, queridos y queridas, nos está mostrando que viene una plenificación, una llenura del Espíritu, llenura, llamémoslo así, para que nos demos cuenta lo que viene después. Llenura del Espíritu Santo en el bautismo y el respaldo del Padre allí. Entonces, imagínense llenura como un vaso lleno de agua. Y así lo va a mostrar Lucas 4:1. Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu, es conducido al desierto. Y allí va a tener las tres tentaciones y va pues a estar ayunando, orando, explicando con la palabra de Dios, le responde al diablo con la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo lo está acompañando. O sea, no está solo, está con el Espíritu. Va después del bautismo, va con la llenura del Espíritu Santo, con esa llenura.
Pero no solo se queda en la llenura, va más lejos. En Lucas 4, 14, 15 dice que Jesús, movido por la fuerza del Espíritu Santo, se fue para donde su familia, para su pueblo, para Nazaret. La llenura, de la llenura pasa a la fuerza. Entonces, en el desierto, esos 40 días del desierto, no fueron en vano, no fueron solamente vencer al diablo, es sobre todo pasar de la llenura a la fuerza del Espíritu Santo. Allí, en el desierto, tuvo que aprender a rendirse al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fuera esa fuerza. En el griego se dice dynamis, dynamis, que es el poder de Dios que empuja, un poder de Dios que empuja a hacer cosas. Así que ya el Espíritu Santo en Jesús ha tomado el control. 40 días de ayuno, oración, vencer las tentaciones del desierto y entonces ahora ya no solamente está lleno, sino que está bajo el impulso del poder, del dinamis, de la fuerza del espíritu. Esa palabra dinamis la veremos más adelante, al impulso, al esfuerzo, al poder del espíritu que empuja, que mueve, que hace que sucedan cosas. Ya no solamente es lleno, ahora es con el control del Espíritu Santo. Repito, en el desierto aprendió a rendirse al Espíritu Santo. Solo de esa manera venció al diablo, superó las tentaciones y abrió el paraíso para nosotros. Por eso los ángeles se acercan para servirle. Queridos, así es como lo logramos, diciéndole, me rindo ante ti. Pero cuando lleguen los momentos difíciles de la prueba del diablo, ese diablo que viene a tentar, a probar, ahí es donde ponemos a prueba quién manda. ¿Ya? Ahí es donde tú revisas, ¿me estoy haciendo cargo yo de los problemas, de las crisis, de las pruebas del diablo? ¿O se está haciendo cargo el Espíritu Santo? Ahora, de llenura y de fuerza o de dinamis, pasa a la unción. Miren cómo pasa la unción. En Lucas 4, del 18 al 22, proclama el libro de Isaías y dice que el Espíritu me ha ungido, el Espíritu me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha ungido para llevar esa buena nueva a los pobres. Así que ya es, además de lleno y de la fuerza, ahora viene una palabra más grande, unción. Les decía, imagínense un vaso lleno de agua, al agua como símbolo del Espíritu Santo, y le echas dos pastillas efervescentes que pueden ser la que sea. Imagínate pastilla efervescente. La echas Hola al agua. chico, ¿cómo amaneció? ¿Qué cuenta? Llegó el día de su viaje. Acá. Muchas gracias, Clara. En todo caso, aquí viene ese desbordamiento. Entonces, cuando se echa ese vaso, las dos pastillas efervescentes, se desborda el agua. Esa es la unción. La unción es el poder de Dios, la llenura puesta al servicio de los demás, puesta al servicio, entregada para los demás, dada a los demás, ofrecida. Lo hablamos a través de los carismas, lo hablamos a través de las gracias sacramentales o de los frutos del Espíritu o de las virtudes, en fin, todo eso que ponemos allí. Pero es esa unción. Jesús no solamente está lleno, sino que además está el impulso del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, y está ungido. O sea, su crecimiento en la relación con el Espíritu Santo es constante. Atentos, el crecimiento de la relación con el Espíritu Santo es creciente, se mantiene constante, es creciente, ¿ya? No es solamente con que se haya quedado en un primer momento de ya estar lleno del Espíritu, no, es más grande. Quiero decir entonces con esto que Jesús nos está enseñando que nosotros también podemos tener una relación con el Espíritu creciente, que avance por el bautismo, por la confirmación, por la efusión de Espíritu Santo, podemos estar llenos del Espíritu. Pero eso no significa
que lo dejemos actuar libremente. Se trata de dejarlo actuar libremente por la fuerza, el dinamis, el impulso del Espíritu Santo, pero además de eso, dejarlo salir, que brote de ti. Y ese brotar de ti es lo que se llama unción del Espíritu Santo. Así lo ubicamos. Y nos lleva a nosotros el evangelista Lucas, luego en el capítulo 10, versículo 21, a hablarnos de cómo Jesús hace una alabanza en el Espíritu Santo. Es bellísima, porque en el capítulo 10 han salido de misión los 72. Se fueron de dos en dos. 72 que van de dos en dos, significa que fueron a 36 lugares de misión. Y cuando llegan, le cuentan a Jesús todo. Y Jesús ora, alaba al Padre y dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has bendecido a los pobres humildes. Sí, Señor, has revelado estas cosas a los sencillos y se las has cortado a los sabios. Esa oración que realiza allí bellamente, el autor sagrado dice que fue una alabanza que hizo guiado al impulso del Espíritu Santo. Así que todo lo que hace Jesús está en ese impulso. Todo el ministerio público. Avancemos para darnos gusto aquí. Vamos a la tercera parte. En la resurrección y en la ascensión es obra del Espíritu Santo. Aquí aparece esa obra del Espíritu Santo. En Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Es clarísimo. Nos dice a nosotros bellamente, y si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos nos dará vida. Insiste dos veces en el versículo 11, Romanos 8:11, ¿quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la vida a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién logró vencer la muerte? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que todo fuera tan novedoso? El Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un cambio sorprendente. Si bien en los escritos del Nuevo Testamento, obviamente, nos hablan de que el Padre resucitó a Jesús, nos dice que Jesucristo resucitó. En Romanos 8:11 nos dice, es que fue el Espíritu Santo que le devolvió la vida, porque el Espíritu Santo es espíritu de vida. El Espíritu Santo es un espíritu que restablece la vida. Ubica desde el Génesis capítulo 1 o del Génesis capítulo 2, nos va a mostrar ese Espíritu Santo que da vida, que mueve a la vida, que impulsa a la vida. Resucitó a Jesús. Jesús es resucitado por el Espíritu Santo. Y luego, en Juan 20:22, que nos dice que Jesús resucitado sopla sobre los discípulos y al soplar sobre ellos les va a decir, ah, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Jesús resucitado, los discípulos que están encerrados por miedo a los judíos, y Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 2, 32, 33, Pedro ha predicado allí en la mañana de Pentecostés. Y en esa mañana de Pentecostés, de esa fusión del Espíritu Santo, él invita a recibir el Espíritu para vivir como resucitados, que tengan el Espíritu de Jesucristo resucitado. Entonces tengan ese Espíritu de Jesucristo resucitado. Hay una experiencia de Jesucristo que resucita, que sopla sobre los discípulos y que invita a que vivan esa experiencia del Espíritu Santo y volverá con nosotros, volverá en el Espíritu. Vemos nosotros entonces aquí en tres aspectos sencillos, aparentemente tres aspectos sencillos. Jesús que es prometido y vive al impulso del Espíritu Santo y ya nos mostró que cada instante de nuestra vida esté llena del Espíritu en la oración, en el trabajo, en el servicio, en la familia, que todo esté lleno del Espíritu. Pero luego en el ministerio público nos mostró que no era solo llenura, que además hay que estar bajo el impulso del Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu, con la fuerza del Espíritu Santo, y además hay que ebullir Espíritu Santo, la unción, la ebullición, la unción, el brote del Espíritu que te sale por tu rostro, por tus servicios, por tus actividades, que todos pueden ver, esta persona es diferente a los demás, tiene algo que no tienen los demás.
Por eso, ¿hasta quién te va a resucitar? Pues el Espíritu Santo. Así que hagamos hoy el ejercicio sencillo de pedirle a este Espíritu que así como obró en Jesús, obre también en nosotros y nos lleve a experiencias cada vez más maravillosas y sorprendentes. Esto es lo primero que hemos visto de lo que hace el Espíritu Santo en Jesucristo. Una experiencia tan fantástica que uno dice, yo quiero eso. O sea, las resurrecciones que hizo Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. Las sanaciones que hizo Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando hacemos el análisis de los carismas que utiliza Jesús, pues está la palabra de conocimiento, porque él sabía lo que pensaban los demás, tiene ese carisma. Tiene la palabra de sabiduría, porque hablaba y llegaba al corazón de los demás y reconocían la autoridad con que Jesús hablaba. Palabra de sabiduría, pero además tiene el carisma de sanación y de liberación y milagros por la multiplicación de panes y peces y hace oración que sana a distancia. Eso es bellísimo, pero es por la fuerza del Espíritu Santo y Jesús predica con la fuerza del Espíritu Santo y ora y hace la... Oh, disculpen, disculpen, se me salió y se me perdió mi pañuelito. Ora y funciona por la fuerza del Espíritu Santo. Y ese es importante. ¿Cuántos carismas desarrolla Jesús? Muchos. Predicación, formación, pastoreo, intercesión, oración, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, sanaciones, milagros, liberaciones, prodigios de caminar, escuchar la voz de Dios, que sería como locución interior. ¡Wow! Hay una cantidad de carismas que tiene Jesús en todo su ministerio para mostrar una fuerza que lo lleva. Y lo que a mí me sorprende, que me queda grato, es saber que su resurrección es por la fuerza del Espíritu Santo. O sea, hay tanto poder en él que eso es lo que quiero vivir. Lo veo en Jesucristo y digo, ¿eso es solo para ti o también lo puedo tener yo? Piénsalo, ¿eso es solo para Jesús o lo puedes tener tú? Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es cuando Jesús habla a los discípulos sobre el Espíritu y les promete el Espíritu Santo. Porque como que los discípulos no alcanzan a entender todo. Algo les falta. ¿Qué es lo que les falta por lo cual no alcanzan a entender todo? Les falta espíritu. Por eso Jesús promete el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en la obra de Lucas, por mirarlo, podemos mirarlo en los evangelistas, en Juan, en todo, pero en la obra de Lucas, la promesa, miren la promesa. Dice Jesús en Lucas 24:49, miren, voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por su parte, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto, desde lo alto. Miren tres cosas que habla del Espíritu Santo y una tarea nuestra. Tres promesas del Espíritu, una tarea nuestra. ¿Cuál es? Les dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. La segunda elemento es que van a ser revestidos, como si fuera un nuevo vestido. Un nuevo vestido es una nueva naturaleza, un nuevo vestido es una nueva oportunidad, una nueva manera de ser creación, una nueva creación. Y luego dice, es un poder que viene desde lo alto. Poder, el poder que él ya conoce, el dinamis que ya conoce, el impulso que ya conoce. Ahora dice, viene de Dios, viene de lo alto. Es la manera de decir, viene de Dios, viene del Padre. El Padre hará ustedes. Ustedes por su parte, dice, miren, por su parte, esa tarea es la nuestra, permanezcan en la ciudad, permanezcan en comunidad, permanezcan juntos, porque van a tener esa experiencia, no se alejen. Luego en Hechos 1:4, en Hechos 1:4, dice allí, mientras estaban comiendo, ya resucitado el Señor, les mandó a que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oyeron de mí.
Aguarden la promesa del Padre. Obvio, puedes leer el versículo 5 que sigue, pero ahorita lo leemos. Pero otra vez les vuelve a señalar el autor Lucas, el autor sagrado vuelve a señalar al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, no se les olvide, esperen la promesa. Acuérdense, esperen la promesa. No se ausenten de Jerusalén, no se vayan de la comunidad, no se ausenten. Van a llegar momentos duros, difíciles, pero no se ausenten. Esperen un momento. En Hechos 1:15, 5 lo va a señalar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Hablemos de pocos días y luego nos devolvemos. El Señor resucitó en la Pascua, recuerdan, la fiesta de Pascua, murió, resucitó el primer día de la semana. Están todavía en esa fiesta de Pascua allí, todavía recordando todo. Y en la venida del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo va a ser el día de Pentecostés. O sea, 50 días. Jesús les estuvo hablando del Espíritu Santo, ya Jesús resucitado les habló del Espíritu Santo 40 días. Al día 40 ya Jesús sube al cielo. Tienen que esperar 10 días más o 9 días más, 9 días, que tienen que esperar la promesa del Padre, la promesa que viene desde lo alto de Dios. Esa promesa del Padre 2 veces, promesa que viene desde lo alto. Y ahora va a decir, primero dijo revestidos y ahora dice bautizados. Pocos días. Por eso está diciendo pocos días. Pero deténganse. En Lucas 24:49 vimos que seríamos revestidos, o sea, con una nueva naturaleza, una nueva oportunidad. Y la segunda vez, en Hechos 1:5, Hechos 1:5 dice, serán bautizados en el Espíritu Santo. La expresión de bautismo en el Espíritu Santo, entonces, es una expresión bíblica, está ahí, bautizados en el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, el sentido de bautismo es el sentido de sumergirse, de bañarse, de quedar totalmente empapado, bañado, sumergido en el Espíritu Santo. Entonces ya no solamente es llenos del Espíritu, sino que además Él entregándose a nosotros en una comunión total, en una comunión plena. ¿Qué nos toca? Espere tantico. Aquí dice, esperen unos días, dentro de pocos días va a estar. Esperen un momentito, esperen que ya llega. No son muchos días. Recuerden, entre el ascenso al cielo, día 40, y la venida del Espíritu Santo han pasado otros días. A ese tiempo se le llama la novena del Espíritu Santo que hicieron al comienzo. Entonces, en esa espera, en esa oración, en ese estar juntos, no salir de Jerusalén, porque viene la promesa del Padre. Y luego en Hechos 1:8 hay un texto, me encanta, donde todavía más claro dice Hechos 1:8, observen, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y vuelve a hablar de fuerza. Otra vez la palabra dinamis del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Mm? Cada vez más crecientes, cada vez más grandes. Quiero que noten las palabras que he subrayado. Del Espíritu Santo nos dice que tendremos fuerza, la misma fuerza con la que salió Jesús del desierto, esa fuerza, ese dinamis, ese poder con el que Jesús salió del desierto, ahora es para nosotros y vendrá sobre ustedes, nos va a llenar, a bautizar, nos, nos sumergirá en su presencia. ¿Y qué va a hacer en nosotros? Además nos va a hacer testigos, en el griego que se dice mártir, nos va a hacer testigos y testigos de una manera creciente, tanto interiormente como hacia afuera, porque de Jerusalén pasa a toda Judea y luego a los vecinos de Samaria y después hasta Roma. Crecimiento constante. Aquí, ¿cuál es nuestra tarea? La tarea es recibir el Espíritu Santo. Esa es la tarea, recibir el Espíritu Santo. Vemos aquí en Lucas, con la promesa del Espíritu Santo, todo lo maravilloso que está presentando del Espíritu,
pero nos pide a nosotros, esperen pocos días, no se vayan y recíbanlo. Y toda la vida va a funcionar diferente. Me llama la atención el reciban. ¿Por qué me llama la atención? Porque no se pone en juego la generosidad del Señor. Él es generoso. En Juan 20:22 sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. En Lucas 1:8 dice, recibirán el Espíritu. O sea, hay una relación constante. Él, nuestro Señor Jesucristo, y el Padre generosamente nos quieren dar el Espíritu. Nuestra tarea, recíbelo. Esa es nuestra tarea. Recíbelo. Hay personas que a veces, tal vez por ignorancia, no lo sé, como que dicen, no, no, yo solo quiero vivir centrado en Jesucristo, nada más. Recuerdo una señora que cuando empezaba a tener una nueva relación con el Espíritu, él decía, es que me estoy sintiendo traidor de Jesús, como si fueran dioses diferentes. En fin, eso lo hablaremos otro día. Pero además de eso, algunas personas se sienten indignas. No, es que yo no me merezco tantas bendiciones del Señor. Es que yo no soy digno de toda esta bendición. ¿Cómo es que el Señor se va a quedar a vivir en mí? Va a ser morada, santuario en mí. No, eso no puede ser. Entonces, difícil el recibir, difícil de comprender lo que significa recibir. Hasta aquí, en esta línea lucana, podemos ver que recibir tiene que ver con rendirse al Espíritu Santo, con decirle al Espíritu, yo me rindo ante ti, dirige tú, te doy el poder, te doy el dinamis, el poder, la autoridad, dirige tú mi vida. Inténtalo. Es tan fascinante que es poco creíble. Tan fascinante cuando yo por fin le dije al Señor, por fin, después de años, ahora sí tú, dirige, ahora sí tú, dirige. Ahora que lo pienso, fue hace como 20 años, en la capilla de la emisora Minuto de Dios. Le dije al Señor, quiero que tú seas el primero en mi vida, nada más el primero, y tú dirige. Y así ha sido. Han sido años extremadamente maravillosos, sorprendentes, donde el Señor me ha ayudado a lugares que ni siquiera había planeado ir. Estoy sorprendido. Otros sí quería ir y me ha llevado allá. Bendito sea Dios. Otros ni había planeado y me ha llevado allá. Bendito sea Dios. Vale la pena, porque quiere que crezcamos en el testimonio y dando el testimonio de manera creciente también geográficamente. Entonces, quiero que vean lo que hemos hecho. Hasta el momento hemos visto solo la línea de Lucas, solo esa línea de Lucas. Entonces en Lucas hay una promesa, ahorita vemos el cumplimiento que va a ser en Lucas, pero el otro es Juan. Juan tiene otra línea diferente. A veces la queremos combinar y no. Yo quiero compartirles un secreto así como biblista, un secreto como biblista, te puede servir mucho. Cuando estás leyendo el Evangelio de Juan, estás leyendo el Evangelio de Juan y nada más que el Evangelio de Juan. No lo mezcles porque te puedes llevar sorpresas. Cuando estás leyendo el Evangelio de Lucas, estás leyendo el Evangelio de Lucas, la pedagogía de Lucas, los destinatarios de Lucas, la intencionalidad de Lucas. No mezcles porque puede ser peligroso. Entonces esas mezclas son diferentes y duras. Se ve mucho, por ejemplo, si estamos estudiando la Mariología, ya lo veremos próximamente ese curso de Mariología. Si estamos estudiando la Mariología, una es la Mariología de Marcos, diferente mucho a la de Mateo, muy diferente cuando es la Mariología en Lucas y bien diferente cuando es la Mariología en Mateo, en Juan. Cuando la mezclan, fallan, hay errores allí y nos duelen. Voy a poner un ejemplo rápido de Mariología y luego los otros. En Lucas aparece el viejo Simeón diciendo, una espada atravesará tu corazón. Y nosotros rápidamente
sabiendo que estamos leyendo Lucas capítulo 2, decimos, ¿cuál es esa espada que atraviesa el corazón de María? Y nos vamos al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan capítulo 19 decimos, es que María estuvo junto a la cruz de Jesús y vio morir a su hijo. Esa es la espada. Entonces, caramba, porque le preguntamos a Lucas y dejamos que conteste Juan. Y ahí hay un error. Tenemos que preguntarle a Lucas qué significa la espada en el corazón de María y a Juan qué significa que Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús no le dice a María mamá, sino mujer. Puede ser. Un ejemplo en Cristología. Un ejemplo en Cristología. Cuando el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, los magos de Oriente van a visitar a Jesús y lo ven allí en Belén y eh, viene luego la huida a Egipto. Pero en el Evangelio de Lucas no hay magos de Oriente, no hay huida a Egipto, no hay. Hay nacimiento del Señor, hay voces de los ángeles y visita de los pastores. Y después de que se empadronan y demás, vuelven a Nazaret. Pero no hay ida a Egipto ni visita a los pastores. Pero por el tiempo de Navidad y de Adviento juntan todas las dos tradiciones y las hacen una sola. Y a veces se pierde la intención del autor sagrado. Por eso vamos a estudiar el análisis de los evangelios de la infancia, para que lo tengan ustedes en cuenta. Eso es una mirada cristológica, es un error que se comete. Si estás leyendo el Jesús de Marcos, es muy diferente al Jesús del Evangelio de Juan. Con el Espíritu Santo es lo mismo, con la neumatología es lo mismo. En Marcos y en Mateo, la neumatología es pequeñita. Es más grande la neumatología en Lucas, como ya la hemos visto, un pedazo no hemos visto todo, y en Juan. Así que por favor, no lo mezclen y van a ver que no tienen complicaciones. ¿Cómo que mezclamos con lo del Espíritu Santo? Sí, porque en el Evangelio de Juan, vamos a verlo enseguida, en el Evangelio de Juan, las promesas del Espíritu Santo son unas y el cumplimiento son otras diferentes a las de Lucas. Veámoslo para que se den cuenta. Veámoslo gráficamente y, y notarán la diferencia. En el Evangelio de Lucas y en la obra de Lucas, cuando Jesús ya muere y resucita, es que promete el Espíritu Santo. Jesús muere y resucita y resucitado, promete el Espíritu Santo. En cambio, en el Evangelio de Juan no. La promesa del Espíritu Santo está en 12 oportunidades, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, está la promesa del Espíritu Santo en 12 oportunidades. 12. Una en el bautismo de Jesús, contado por San Juan Bautista. Aquí ya no es toda la imagen que va a mostrar Lucas del cielo abierto y la paloma y todo eso. No, aquí es como lo va a contar Juan Bautista, cómo vio Juan Bautista el bautismo de Jesús. Luego, 9 veces aparece en clave de promesa y en clave de promesa habla del Paráclito, vendrá el Paráclito estará con ustedes, estará en ustedes, Él los guiará a la verdad completa. Y luego 2 veces habla del Espíritu Santo en clave de cumplimiento. En el capítulo 19, cuando muere en la cruz, estoy en el Evangelio de Juan, no se vayan de ahí. Juan 19:30. Cuando Jesús muere en la cruz, cumple. Ahora lo vemos. Y Juan 20:22. Ahí hay dos efusiones de Espíritu Santo diferentes en el Evangelio de Juan. Hay 9 promesas durante el ministerio. Jesús le predica a los discípulos, le predica a la multitud. Juan 7, cuando dice el día más solemne de la fiesta, Jesús puesto en pie, gritó: el que tenga sed, que venga y beba, que del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo para la humanidad, para todos. Pero les va a explicar quién es el Espíritu Santo
los discípulos. Y en el Evangelio de Juan aparecen esas 9 promesas. 12 textos bíblicos que nos hablan a nosotros sobre el Espíritu Santo, con distintos ejemplos, con distintas maneras, pero en el Evangelio de Juan, un protagonista constante es el Espíritu Santo. Tal vez no lo vemos mucho, pero ojalá lo pudiéramos ver más. Yo en eso he aportado en algunas cosas, he escrito algunas cosas y esperamos que podamos aportar un poco más. Bien, avancemos allí, porque tenemos un curso planeado sobre el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan y tal vez un folleto que salga sobre el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. En fin, entonces Jesús promete el Espíritu Santo. Hagamos el recorrido rápido de esos textos bíblicos del Evangelio de Juan y nos ubicamos. El ejemplo 1, todos van a ser de Juan, porque lo hemos ubicado aquí, que es Juan. Entonces voy a seguir con Juan. Jesús habla con Nicodemo y al hablarle con Nicodemo, le habla de nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Eso está en el capítulo 3, versículos 5 al 8 y el 34. Luego, la segunda ocasión es en el capítulo 4, versículos 7 al 15 y el 23 al 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y hablan del beber del agua de vida y el agua que yo te daré, ya no tendrás más sed. Esa segunda promesa del Espíritu Santo. En 6:63, cuando Jesús habla después de la multiplicación de los panes y de Jesús dice las cosas, dice que las palabras de él son espíritu y vida. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. Y está diciendo, esto es para ustedes. O en el capítulo 7, versículo 37 al 39, que lo citaba hace un momento, Jesús habla a la multitud y les promete ríos de agua viva, porque del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Esa es la sexta ocasión, la séptima. Perdón, me confundí ahí con los numeritos, disculpe. En el capítulo 14, versículo 15 al 18, Jesús habla con los discípulos y les habla de les dará otro paráclito que los acompañará. La palabra paráclito, para significa al lado, y clito viene de klein, que significa llamar. Jesús, el Espíritu es el que es llamado, convocado para que esté a mi lado y me defienda. Por eso a veces lo traducen como el abogado, el paráclito. Bien, otro ejemplo, en el capítulo 14, versículos 26 al 27, Jesús habla que el Espíritu, el Paráclito, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Bellísimo. Séptimo texto, Juan 15, 26, habla de nuevo del Paráclito que dará testimonio de Jesús. Cuando venga el Paráclito, dará testimonio de mí. En 16, del 7 al 11, Jesús señala, conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el espíritu de la verdad. Si yo me voy, vendrá el espíritu de la verdad, el que les he hablado. Necesitamos que yo me vaya para que Él venga. ¿Mm? Luego, en el capítulo 16, versículo 12 al 25, Jesús enseña al espíritu de la verdad y habla del espíritu de la verdad respecto del mundo, respecto del pecado y respecto del juicio. Eso es bellísimo. 9 textos bíblicos en los que Jesús promete el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Y no se les pase que es el Evangelio de San Juan. Después de todas esas promesas, ya vimos la diferencia. En el Evangelio de Lucas es cuando Jesús está resucitado y antes de ir al cielo, que promete el Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan es mientras Jesús está predicando o a la multitud o a la mujer samaritana o a Nicodemo o a los discípulos que les habla del Espíritu Santo. Ahí la promesa. Vamos a la última parte. Jesús cumple la promesa. Entonces, quiero que noten toda esa diferencia y toda esa variedad, porque cada autor sagrado tiene su intencionalidad, tiene sus destinatarios y a ellos quiere darles el mensaje. En ese punto es donde nosotros debemos ubicarnos. Y así tendremos
una claridad. Ahora, quiero que se imaginen, si ustedes hicieran para la próxima ocasión de Pentecostés, si ustedes hicieran la novena al Espíritu Santo siguiendo solo el Evangelio de Juan. Tenemos los 9 temas. Bueno, algunos tal vez se puedan unir, uno que otro no se dé, para que podamos hablar del cumplimiento, ¿ya? Para que podamos hablar del cumplimiento, pero ahí están 9 temas en las que Jesús promete el Espíritu Santo y cada uno va avanzando y va a tener matices y va a tener elementos bien bonitos. Así que te puede servir de ejemplo. Bien, está la escuela de Lucas o la escuela de Juan sobre el Espíritu Santo. Más adelante veremos la escuela de Pablo sobre el Espíritu Santo, por supuesto. Es toda una escuela de Pablo sobre el Espíritu Santo. Atentos, porque he señalado escuela de Lucas sobre el Espíritu Santo, escuela de Juan sobre el Espíritu Santo, grandísima, porque pues también está incluido el Apocalipsis, del que habla del Espíritu Santo del comienzo hasta el final. Hay ese tema del Espíritu Santo en el Apocalipsis. Y Espíritu Santo eh, en Pablo es toda una escuela del Espíritu Santo. Veamos en la obra lucana el cumplimiento. Según ya vimos promesa, ahora cumplimiento. Está en Hechos 2 del 1 al 4. Deténganse en Hechos 2 del 1 al 4. Lo he puesto al frente en la pantalla para que lo vean, porque cada cosita tiene sus elementos. Veamos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Veámoslo por pedacitos. Empecemos por esta, el día de Pentecostés. Solo empecemos por acá. Al llegar el día de Pentecostés. La palabra pues se refiere a 50 días después de la Pascua. No era una palabra usada por los judíos. Ellos hablaban de la fiesta del Pesaj y de Pentecostés era la fiesta de las enramadas o de las cosechas o de la promulgación de la ley. O la fiesta de las semanas, también decía, el Sukkot. Entonces, atentos. Esta la fiesta judía que nosotros llamamos Pentecostés, la fiesta judía le llaman la fiesta de las enramadas, la fiesta, perdón, de las cosechas, de la semana, la fiesta de las semanas por las 7 semanas, o la fiesta de las cosechas porque le agradecían a Dios el don de la tierra. Entonces recogían las cosechas, la primera cosecha, eran las primicias de las cosechas, las ponían en una canasta y las llevaban al templo para ofrecérselas al Señor, la primera cosecha de la tierra. Entonces era una fiesta agrícola, pero también era una fiesta legal, era la fiesta de la promulgación de la ley. Después de que el pueblo salió de Egipto, su Pascua, hicieron el paso, 50 días después van a recibir las tablas de la ley, Hechos 20, ¿ya? Y la fiesta de las cosechas, en Deuteronomio 26, del versículo 5, ahí está. Como si el Señor aprovechara esta fiesta para dar su primicia, Espíritu Santo, y para dar la nueva ley, la ley del Espíritu. Por otro lado, estaban todos reunidos, todos reunidos. ¿Quiénes son todos? Ya nos lo había mostrado en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Nos dice que son que quiénes eran los discípulos, las mujeres, la madre de Jesús, las familiares de Jesús. Y luego en Hechos 1:15 nos dice que eran unos 120. Así que para el día de Pentecostés habían unos 120 reunidos en la casa, en un mismo lugar. Ahorita hablamos del lugar. 120. ¿Un número real o un número simbólico?
Si es un número real, 120, pues son todos los discípulos que ha dejado Jesús, entre los que están los apóstoles, las mujeres, la madre de Jesús que aparece allí, los familiares de Jesús, todos los demás. Antiguamente en los cuadros no se pintaban sino antes del Concilio Vaticano II, solo se pintaban 11 apóstoles y la Madre María, nada más. Después del Concilio Vaticano se empezó a pintar el sucesor de Judas Iscariote, que es Matías. Entonces ya estaban 12 y la Madre María. Pero entonces muchos creían que el día de Pentecostés solo había 13 personas en ese lugar, 12 y la Madre María. Pero es que esos eran los cuadros. Cuando dice todos reunidos, miramos quiénes son todos e inmediatamente antes nos dice que son unos 120. Si es por mirar ese número así literal. Si es por mirar un número simbólico, 120 simboliza la asamblea de Israel, es decir, 10 representantes de cada tribu. El antiguo pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, antiguo, digamos por la palabra antiguo, estaba compuesto, pues su asamblea por 120, 10 representantes de cada tribu. Que hayan aquí 120, todos reunidos, es porque el Espíritu comienza el nuevo pueblo de Dios. Sí, señores, así es. El Espíritu da comienzo al nuevo pueblo de Dios y comienza la era del Espíritu. Según el Evangelio de Lucas, comienza la era del Espíritu, la era de la iglesia. Y estaban en un mismo lugar. ¿Cuál lugar? El capítulo 1 nos dice que es el lugar, capítulo 1, versículo 12, míralo, versículo 12, es el lugar donde se hizo la última cena. Es el lugar, es la casa donde está el aposento alto. Allí es el lugar, el aposento alto. Entonces, allí en el aposento alto, o el cenáculo también se llama, está la institución de la Eucaristía y la efusión de Espíritu Santo. ¿No les parece hermoso? Cuando vayamos a Jerusalén en la salida pedagógica, uno de los lugares donde vamos es al cenáculo. Y allí veremos el lugar donde se instituyó la Eucaristía y donde vino el Espíritu Santo para dar comienzo al nuevo pueblo de Dios. Ya nos llevaremos la sorpresa cuando vayamos allá. Mientras tanto, no les daño la sorpresa. Luego viene siguiente palabra, de repente. Esa es la siguiente palabra, de repente, porque es una sorpresa, porque Dios sorprende, porque Dios toma la iniciativa. Por eso vino del cielo. La iniciativa es de Dios, vino del cielo. De repente, Señor sorprende, Señor llega de manera sorprendida, el Espíritu Santo aparece de manera sorprendida y viene del cielo, porque ya lo había prometido. En el capítulo 24 de Lucas, en el capítulo 1 de Hechos, vendrá del cielo, de lo alto. Ahí está. Y se presenta, atentos, como primer símbolo aquí, una ráfaga de viento impetuoso. Un ruido, ráfaga de viento impetuoso. Entonces aparece un símbolo del Espíritu Santo, el símbolo del viento. El viento da vida, el viento da vida, el viento impulsa las velas de los barcos, entonces da movimiento. El viento desordena con la intención de volver a ordenar y el viento lo utilizan también para limpiar. Esos usos del viento, del chorro de fuego, de viento fuerte, también es un símbolo del espíritu, para hablar como el espíritu da vida. De hecho, eso significa espíritu, ruah o neuma, es viento, da vida, pero además empuja, quiere empujar porque Él es el dinamis, el poder de Dios, pero además limpia todo lo pasado para empezar algo nuevo y desordena todo lo viejo para empezar algo nuevo, ordenado, dar un nuevo orden. Pero además aquí dice, llenó toda la casa, llenó toda la casa. Esta va a ser una insistencia que ahorita volveremos a ella. Versículo 3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Lenguas de fuego. El fuego es otro símbolo del Espíritu Santo. El fuego tiene varias funciones porque ilumina, calienta.
¿eh? Quema, purifica, cocina, hace alimentos que no se pueden consumir así nomás, los hace válidos para que se puedan consumir, los hace apropiados. El Espíritu Santo funde los metales y los hace uno solo. Eso que hace el Espíritu Santo como el bien, el símbolo del fuego, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos funde en una sola comunidad, nos une en una sola comunidad, nos calienta cuando la comunidad se va enfriando, nos da vida, nos ilumina cuando todo se vuelve oscuro. Este, pero además está mostrando algo clave, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, los 120, y atentos, quedaron todos llenos, otra vez llenos, llenan la casa, llenas las personas, llenan la casa y llenas las personas, todos llenos del Espíritu. ¿No le parece genial? Todos llenos. Entonces, ya habíamos hablado en Jesús lleno del Espíritu. Aquí empiezan llenos del Espíritu. No tendrán que quedarse llenos, tendrán que crecer. Y lo van a mostrar más adelante, por supuesto. Una misión empieza su primera misión, hablar en lenguas. La palabra griega es glosolalia, el glosolalia, la oración en lenguas. Aquí no se refiere a la predicación en lenguas, eso va a ser más adelante, en la predicación de Pedro y de los demás, les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Esa ya es xenoglosia o evangelización en lenguas. Aquí es glosolalia o la oración en lenguas. Bien, este es el cumplimiento. Después viene las reacciones ante el cumplimiento de la promesa y después la predicación de Pedro y todo lo demás. Quise detenerme solo en estos 4 versículos de la promesa, el cumplimiento de la promesa, así por pedacitos, como si nos estuviéramos comiendo la palabra de Dios con cuchara pequeña, algo así, como si fuera un postre y uno se va comiendo todo con cuchara pequeña de esa manera. Este es el Espíritu Santo, maravilloso en ti, contigo, para ti. Y esta es una explicación de Pentecostés. Una, mirada semánticamente, palabrita por palabrita. Ahí vi la otra vez un análisis semiótico del lugar lleno, las personas llenas, todo el ambiente lleno del Espíritu Santo, porque lo que viene es estar al impulso del Espíritu. Primero la llenura y luego el impulso, el dinamis, el poder del Espíritu. Bien, después van a aparecer otras palabras más para referirse a lo que hace el Espíritu Santo en la comunidad. Pero estamos viendo cómo Jesús cumple la promesa según la línea de Lucas. Entonces, esa es la línea de Lucas y así la lleva. Es una pedagogía diferente, con un tiempo diferente. Les he hablado de los tiempos, los tiempos. Entonces, pues Jesús resucita y solo después de que va al cielo, envía al Espíritu Santo para el día, 50 días después de la Pascua. No así el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es diferentísimo. No lo va a plantear de la misma manera. ¿Por qué? Pues por sus destinatarios, su intención, su pedagogía, y allí encontramos esa palabra de Dios para que todos la podamos entender. ¿Cómo vamos hasta aquí antes de ir al Evangelio de Juan? ¿Cómo vamos? ¿Sorprendidos o no? Porque yo estoy sorprendido. Sorprendidos con caritas de sorpresa. Yo no diría tanto sorprendida, sino como extasiada. Extasiada. Sí, esa palabra es muy buena. Sí, Manuel, a mí me ronda una pregunta mientras sigo el discurso tuyo, y es, ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, por qué nos cuesta tanto creer y recibir el Espíritu de Dios? O sea, porque siempre nos cuesta creer que es Él y no uno. Si está más que dicho, o sea, cuando tú les pones es que ahí está, es clarísimo que hay en mí
que no permite o que no deja creer, ¿no? Es como mi pregunta constante. Gracias por la exposición, ¿no? Pues qué bueno que ¿Puedo me hizo decir pregunta. algo? Sí, ¿Puedo Martica. decir? Pues mira, en Romanos 12:2, pues nos dice San Pablo, o bueno, nos dice el Espíritu Santo a través de San Pablo, cambien su forma de pensar para que puedan cambiar su forma, pues su interior o su forma de vivir y hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno, santo y perfecto. Y la voluntad de Dios es que vivamos en el Espíritu Santo. Pero también en Efesios 4, como el 19, el 23, algo así, dice que hagamos nuestra mente más espiritual, es decir, que nos dejemos guiar más por el Espíritu de Dios o que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces yo creo que el tema no es, el tema es de enseñanza, tal vez algunos tuvimos la fortuna de recibir esa enseñanza desde muy niños y otros no tanto, se fueron por otras vías, entonces creo que esa es la diferencia, pero en todo momento tú tienes la opción de entrar en la palabra, cambiar la forma de pensar y empezar a vivir esa nueva relación con la hermosísima persona del Espíritu de Dios. La verdad es que la vida te cambia plenamente, completamente. Es otra cosa lo que tú vives cuando Él vive en ti. Bien, gracias por esas respuestas. Van dos. Quiero sumar una. Yo también en la práctica pastoral he visto problemas de baja autoestima, culpa, miedo, no creerme digno, yo no me merezco tanto. Entonces, todo eso como que impide vivir la maravillosa presencia del Espíritu, como esto no puede ser cierto, esto no es verdad. Hay en ocasiones un tema que trabajo para ayudar a la autoestima y es cuáles son los títulos de los cristianos. Y hemos encontrado más de 40 títulos de los cristianos en el Nuevo Testamento y solo uno es negativo, pecador. Solo uno negativo, pecador. Y más de 40 títulos positivos. ¿A cuál le damos más peso? ¿A los más de 40 o a uno? Y le damos más peso al pecador. Entonces, por eso, no, yo no soy digno, yo no me merezco, yo soy muy pecador, es que esto no. Entonces, me niego a esta acción del Espíritu y como lo veremos otro día, terminamos entristeciendo al Espíritu Santo. Pues ya lo vimos en una ocasión. Cuando vimos la persona del Espíritu, Patricia nos mostró cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Eso pasa, Dígame, pero, por pero, ¿cómo lo entendemos fácil? Ya les digo, le voy a dar la palabra a Rosy y luego paso a cómo lo entendemos fácil. Ay, perdón. ¿Qué dijo? Espérame, espérame, a ver, poner pausa. Perdón, hermano, buenos días. Buenos días, Rosy. Buenos días, sí. Disculpe, es que estaba un poquito distraída ahorita, voy saliendo para el trabajo, pero eh, pues respecto al tema que nos está compartiendo, la verdad que me quedo pues impresionada, ¿verdad? Como el Espíritu Santo pues nos empuja como a Jesucristo, como lo decía, ¿verdad? Como está trabajando en nosotros ahora y pues yo creo realmente es lo que me impulsa a mí en mi vida diaria a vivir en el Espíritu Santo, pero estoy aprendiendo bastante con ustedes a descubrir pues nuevas maneras de cómo el Espíritu Santo de Dios acciona en nosotros. Y pues nosotros, por ejemplo, pues de pronto salimos a misionar y no había pensado en la magnitud de cómo el Espíritu Santo es el que nos empuja, es el que nos lleva, es el que nos envía. Y pues no había pensado en esa magnitud. Pero gracias por toda su enseñanza. Muchas gracias, Rosy. Muy bien. Pues este Espíritu Santo, ¿qué nos pide a nosotros? Ríndase, déjeme tomar el control. Nosotros queremos tener el control porque nos da miedo, susto, porque hay culpa, porque soy el pecador. Pero en la segunda carta a los Corintios, ya lo veremos en la siguiente clase cuando hablemos del Espíritu Santo en el cristiano. Ya vemos el Espíritu Santo en Jesucristo, pues tendremos que ver el Espíritu Santo en el cristiano. ¿En qué consiste rendirse? ¿En qué consiste? Por lo pronto, quiero que noten la insistencia de la palabra reciban, reciban el Espíritu. No es que el Señor no sea generoso, Él es generoso. Es que a veces
no todos, personas que ponen un obstáculo por un lado u otro obstáculo por otro lado. Y lo que tienen que hacer es identificar qué es lo que está obstaculizando. Pero eso es personal, eso es cada uno. Hemos visto varias respuestas, una presentada, dos presentadas por Marta, otras por este servidor, pero cada uno tiene que revisar su respuesta, su mirada. ¿Qué me ha impedido a mí recibir tanta bendición? Porque esto es muy grande, pero ¿qué me han pedido? Cada uno revíselo. Pasemos al Evangelio de Juan. Y aquí en el Evangelio de Juan, que ya nos ha hablado 9 veces de la promesa, 9 veces promesa, ahora nos viene cumplimiento y el cumplimiento lo vemos 3 veces. 3 veces en cumplimiento, 2 de ellos en la cruz. Jesús está en la cruz y dice, Juan 19:30, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí en el griego utiliza la palabra neuma, entregó el neuma, el espíritu, refiriéndose a pues, las dos cosas, murió y entregó al Espíritu Santo. Bien, murió y entregó al Espíritu. Y para remarcar la idea, en el versículo 34, cuando el soldado da la lanzada sobre Jesús, el costado de Jesús, dice, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esa agua que brota del corazón del que cree. Ya lo había dicho en Juan 17:37 al 39. La promesa de Juan 17:37 al 39, cuando dice, el que tenga sed que venga y beba, que del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Y luego el comentarista Juan dice, se refería al Espíritu Santo, que no había llegado porque todavía no había sido glorificado. ¿Cuándo Jesús es glorificado? En la cruz. Cuando Jesús es glorificado, según el Evangelio de Juan, en la cruz. Allí da la gloria a Dios muriendo y entrega el Espíritu en forma de sangre y agua. Sangre que simboliza la Eucaristía, agua que simboliza el bautismo. Eso lo hemos visto desde el comienzo de la iglesia. El agua que simboliza el bautismo prometida. Desde ahí todo el tiempo. Amén. Así que ahí está la promesa en la cruz, según el Evangelio de Juan. Y luego, Juan 20, 21 y 22, está los discípulos encerrados por miedo a los judíos y les entrega el Espíritu. Miren cómo dice. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. He allí el asunto. Entonces, según el esquema del Evangelio de Juan, Jesús entrega el Espíritu Santo en la cruz para toda la humanidad, para todos, y el Espíritu Santo a los discípulos que están encerrados por miedo, ahí les entrega el Espíritu. Un cumplimiento bellísimo. Entonces, a mí me ha servido esta clave, aunque es una clave del Evangelio de Lucas, del autor de Lucas. Me ha servido mucho esta clave. Entender que el Espíritu Santo es el Espíritu del resucitado. Aunque es una frase de Lucas en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es el Espíritu del resucitado, se puede ver en el Evangelio de Juan con toda claridad. El Espíritu Santo es el Espíritu del resucitado. Eso es bello. Grábatelo, por favor, lo escribes. El Espíritu Santo es el Espíritu del resucitado. Jesucristo resucitado te pone a ti, te entrega todo a ti y te da todo a ti. Piensen en este libro del Padre Diego que se llama Ser Santos. Es la acción del Espíritu Santo que santifica. Esa acción del Espíritu Santo que santifica. Y recuerden hacer la evaluación número 3. Cuestionario de evaluación número 3, que ustedes ya lo tienen allí. Por favor, lo realizan. Notemos entonces que podemos ver más sobre el Espíritu Santo en Marcos, sobre el Espíritu Santo en Mateo, pero son pequeñas cositas. En tanto que el Espíritu Santo en Lucas es mucho más, una presentación mucho más amplia, bella.
y el Espíritu Santo en Juan, amplísimo, bellísimo, que le está diciendo a sus comunidades. Lucas le está diciendo a su comunidad en Roma entre los años 80 y 90, les está diciendo, ustedes solo pueden ser cristianos, funcionar cristianamente y desarrollar la misión con el dinamis del Espíritu Santo. Luego va a utilizar más palabras como la parresía, que la va a utilizar en el Hechos de los Apóstoles. También va a aparecer este espíritu que les habla y les dice, allá vayan a evangelizar, allá no vayan a evangelizar. Entonces, hay una acción del espíritu que se está moviendo allí y que Lucas quiere mostrársela a su comunidad para que iban al impulso del espíritu, allá en Roma. En tanto que Juan, escrito entre el año 90 y 100, allí le escribe a su comunidad que está en Asia Menor, especialmente en Éfeso. Y ellos, pues con todo el influjo del gnosticismo y de que se les quiera meter tanta herejía, tiene que insistirles que el Espíritu Santo es dado por Jesucristo resucitado. Por tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús resucitado que los va a impulsar a crecer, a avanzar y que todas las promesas que hizo el Señor se cumplan en ellos por el Espíritu Santo. Son dos perspectivas que nos van a ayudar a nosotros a crecer integralmente. En esa época, siglo primero, eran comunidad de Lucas, comunidad de Juan. Pero hoy día, siglo XXI, para nosotros es más sencillo porque ya tenemos todo aquí recopilado en un solo libro de colección de libros llamado la Biblia. Eso nos facilita a nosotros crecer. No hemos visto el Espíritu Santo en Lucas, en Pablo, porque será la próxima clase, ver el Espíritu Santo en el cristiano y en la iglesia. Y va a funcionar con otros elementos. Vamos a crecer con otros elementos. Nuestra tarea, aprender de Jesús. Hemos aprendido de Jesús palabras llenura, poder o fuerza y unción. Cómo se crece en el Espíritu. Hemos aprendido de Jesús rendirse al Espíritu Santo y dejar que Él tome el control, que Él lo lleve, que tome el control. Que no será fácil porque tenemos a veces prejuicios, esquemas mentales a veces un poquito cerrados, poquito psicorrígidos y queremos tener el control nosotros y dejar que el Espíritu tome el control no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque nos enseñaron, tú tienes el control. Pero eso es una tarea de rendirse, lo vamos a hacer ahorita en la oración. Y también nos ha enseñado Jesús que lo que promete cumple y que lo podemos entender de una manera bella. Es el Espíritu de Jesús resucitado en nosotros. Hay mucho más que decir, pero muchísimo, muchísimo, que esperamos profundizarlo, tanto en un taller que vamos a hacer sobre el otro año, sobre el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, y poder desarrollar a manera de taller todos los textos en los que Juan habla del Espíritu Santo de manera explícita y hay unos de manera implícita, o sea, no los dice, no aparece y si se los dijera ustedes dirían, no es cierto, entonces demuéstrelo y ahí podríamos verlo. Así que es fantástico el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Si llegan ustedes a hacer ese curso en otro lado, háganlo. Si lo hacemos aquí en Escalar, háganlo, porque es una cosa tan maravillosa que uno dice, he estado perdiendo el tiempo. ¿Por qué no dejé que esto pasara antes? Bueno, no sé por qué, pero puede pasar hoy y puede empezar a pasar desde hoy en adelante. Amén. Quiero invitarlos a que oremos a este Espíritu Santo. La iglesia nos enseñó a decir, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo tiene dos sentidos. Ven Espíritu Santo tiene dos sentidos. Uno, hacerme consciente de que ya está en mí. No es desplazamiento, no se trata de un desplazamiento, porque Dios es acto puro, Él ya está. Entonces, hacerme consciente de que ya está en mí. Y dos, renovar mi relación con el Espíritu Santo.
Eso significa ven Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Bien, los invito a que empecemos con esa frase. Digamos, ven Espíritu Santo. Una vez más, ven Espíritu Santo. Otra vez, ven Espíritu Santo y llénanos de ti, de tu presencia, de tu amor. Tú que estás con nosotros, Señor, tú que vives dentro de nosotros y has hecho en nosotros tu morada. Hoy te decimos, Espíritu, nos rendimos ante ti. Rendimos nuestros esquemas mentales, rendimos nuestros prejuicios, rendimos todo lo que creemos saber de ti. Espíritu Santo, no queremos controlarte a ti, sino nos rendimos para que tú tomes control de nuestra vida, tomes control de nuestra oración, tomes control de la lectura de la Biblia. Toma control, Espíritu Santo, de lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, hoy nos rendimos ante ti para que tú nos dirijas con tus carismas, con tus mociones, con tus revelaciones, con todo lo que tienes para nosotros. Nos rendimos ante ti, Espíritu de Dios, para que tú de esa llenura saques poder y unción para entregar a los demás lo que tú nos has dado. Espíritu Santo, sé que no nos llevas a centrarnos en nosotros mismos, nos llevas a centrarnos a los demás y eso puede ser asustador. Por eso, Espíritu Santo, tu palabra dice que donde tú estás hay libertad. Libéranos del miedo al que dirán, del miedo a fallar, del miedo a creer que no podemos hacer las cosas. Libéranos del miedo a poner unas bases, una solidez que no es la tuya. Queremos poner nuestra solidez en ti, en tu palabra, porque como nos enseñó Jesús, la palabra es una roca firme sobre la que podemos construir nuestra vida, nuestro ministerio, nuestros servicios, todo lo que realizamos. Bendito Espíritu de Dios, tómanos, guíanos, acompáñanos. Bendito Espíritu de Dios, dirígenos por donde tú nos quieres llevar y ayúdanos a crecer y a fortalecer. Que los servicios que prestamos puedan crecer y dar mucho fruto, fruto abundante. Que el servicio de esta escuela superior carismática pueda crecer y avanzar y sostenerse en el tiempo. Señor, que todo lo que realizamos en nuestra familia, que podamos ver en nuestra familia los milagros que tú realizas. Espíritu Santo, ayúdanos a crecer en la relación contigo, Espíritu Santo. Que podamos crecer contigo como persona, en ese trato personal. Que no nos quedemos solo con la primera impresión, sino que te tratemos a ti con amor, con ternura, con cercanía, porque tú te has quedado a vivir dentro de nosotros. Eres tan íntimo que te quedaste en nuestra intimidad. Espíritu Santo de Dios, eres maravilloso y sorprendente. Y como nos dice el credo, que con el Padre recibes una misma adoración y gloria. Por eso te agradecemos lo que estás haciendo en nosotros. Te agradecemos que nos enseñes estas cosas maravillosas hoy en Lucas y en Juan. Te agradecemos, Espíritu Santo, que nos enseñes que vives en nosotros. Te agradecemos que fluyas a través de nosotros y nos haces canal de bendición para muchas personas. Te agradecemos, Espíritu de Dios, que vives a nuestro lado. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu presencia maravillosa. Enséñanos a orar, a profundizar en la relación contigo, a avanzar. Oh bendito Espíritu de Dios, Señor y dador de vida. Bendito Espíritu de Dios, que recibes alabanza y gloria con el Padre y con Jesucristo. Qué maravilloso eres con lo que estás haciendo en nosotros. Qué sorprendente eres, que ya sentimos tu poder en nosotros, que nos rodeas, tu fuerza en nosotros, que nos rodeas y nos impulsas desde dentro hacia la siguiente etapa de nuestra vida. Alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre, oh Rey. Santo y poderoso eres tú. Qué sorprendente, qué grande eres tú, que nos enseñas a ir hacia el Padre, que nos muestras este proyecto de vida en santidad y nos enseñas a ser santos como el Padre es santo. Por eso te decimos, como tú nos enseñaste, como tú nos guías, Espíritu, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos y queridas. Muchas gracias.